El primer golpe llegó cruel y certero. «Alimentas a tus hijos con mis sobras», murmuró el millonario con desdén, su voz goteando desprecio. Un silencio pesado cayó sobre la amplia cocina, las palabras colgando como una nube oscura sobre la mujer que había servido a su familia durante años. El eco de su crueldad rebotó contra las paredes de mármol como una bofetada que nunca se desvanecería. «No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés revolviendo una olla para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mostradores mientras el mundo duerme a tu alrededor. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te conmoverá». En el corazón de Polanco, donde el bosque de Chapultepec besa los rascacielos y los condominios millonarios se extienden hacia el cielo, se alzaba la Torre Vasconcelos, un monumento a la riqueza y ambición que perforaba el cielo matutino como una aguja de acero y cristal. En el piso 42, en un penthouse que valía más que los sueños de la mayoría, la cocina zumbaba con la eficiencia silenciosa del amanecer. Las superficies de acero inoxidable brillaban bajo la iluminación empotrada, reflejando un mundo donde todo era medido, calculado y estéril. Las encimeras de mármol se extendían como ríos congelados, fríos al tacto, hermosos pero vacíos de calidez. Aquí, en este templo de perfección culinaria, los hornos susurraban sus oraciones mecánicas mientras la máquina de café automatizada gorgoteaba su ritual matutino. Pero no eran los electrodomésticos millonarios ni los acabados italianos importados lo que hacía respirar a esta cocina. Era María Elena Vázquez, una mujer cuyas manos callosas se movían con la gracia de alguien que había aprendido a cocinar no de libros o escuelas culinarias prestigiosas, sino de la necesidad desesperada de alimentar corazones hambrientos de más que solo comida. A los 53 años, su rostro llevaba los mapas de madrugadas tempranas y noches tardías, de hijos criados y sueños postergados, de amor vertido en cada comida que había preparado. Su cabello entrecano estaba recogido en el mismo moño simple que había usado durante décadas, y sus ojos, oscuros como el café de olla, guardaban profundidades de historias no contadas. Se movía por la cocina como un fantasma hecho carne, verificando la temperatura de la masa de pan que crecía, sus yemas probando el punto exacto con una intuición que ningún termómetro podría igualar. El aroma de su chorizo casero llenaba el aire, un perfume que hablaba de la cocina de su abuela en la Roma Norte, donde las tortillas se hacían a mano y cada comida era una ceremonia de amor. Este era su dominio, aunque no poseía nada de él. Este era su arte, aunque nadie la llamaba artista. Esta era su vida, aunque la mayoría de los días se sentía invisible. Muy lejos de la cocina, a través de pasillos forrados con pinturas abstractas que valían más que su salario anual, la risa se filtraba desde el comedor formal. El sonido era agudo y cortante, como copas de cristal chocando en celebración de negocios que movían millones a través de continentes, de portafolios bursátiles que engordaban mientras otros pasaban hambre. El señor Santiago Vasconcelos III, heredero de una fortuna construida sobre bienes raíces capitalinos e inversiones de capital de riesgo, entretenía a sus invitados con historias de su última adquisición, una startup tecnológica que prometía revolucionar la entrega de comida. Su patrimonio neto, calculado en cientos de millones de pesos, incluía propiedades desde Polanco hasta Miami, tenencias de criptomonedas que fluctuaban como sus humores y suficientes activos líquidos para comprar estados enteros. Sin embargo, con toda su riqueza medida en pesos y oro, en Bitcoin y bonos, Santiago Vasconcelos era un hombre que nunca había probado el sabor de la satisfacción. Su éxito se cuantificaba en reportes trimestrales y cheques de dividendos, pero su mesa, a pesar de su cristal y plata, a pesar de su presentación de 5 estrellas, permanecía vacía del único ingrediente que el dinero nunca podría comprar, el sazón del cuidado genuino. María había sido la arquitecta silenciosa del pan diario de esta familia durante 9 años, 3 meses y 14 días. No es que alguien estuviera contando. Llegaba cada mañana a las 4:30, cuando la ciudad aún dormía bajo mantas de niebla del Valle de México, y se iba después de que los platos de la cena estuvieran limpios,
y el desayuno de mañana estuviera preparado. Sus manos moldeaban masa para tamales que recordaban a los niños Vasconcelos las fiestas pasadas. Revolvían pozole que calentaba sus almas durante los inviernos brutales de la capital, y creaban pastel de 3 leches que hacía que los cumpleaños se sintieran sagrados. Pero esos niños ya eran adultos ahora, dispersos en sus propias vidas y sus propias cocinas, dejando atrás solo fotografías en las puertas de los refrigeradores y el eco del recuerdo de la risa alrededor de mesas que rara vez veían familia. La ironía no se le escapaba. Ella, que nunca había poseído acciones de ninguna empresa, había alimentado a quienes poseían pedazos del mundo. Ella, que vivía en un departamento de 2 recámaras en la Doctores, había nutrido a aquellos cuya riqueza podría comprar colonias enteras. Ella, cuya cuenta de ahorros luchaba por mantener 100,000 pesos, había llenado los estómagos de aquellos cuyos fideicomisos generaban más en intereses cada mes de lo que ella ganaba en un año. Pero María había aprendido hace mucho que la verdadera riqueza no podía depositarse en bancos o comercializarse en la Bolsa Mexicana de Valores. Vivía en las palmas callosas que amasaban amor en el pan, en los ojos cansados que se quedaban despiertos hasta tarde para preparar una comida perfecta más, en el corazón que nunca dejaba de dar, aunque no recibiera nada a cambio. Esta mañana era diferente, aunque aún no podía decir por qué. Tal vez era la forma en que la voz del señor Vasconcelos había llevado un filo más afilado que su mejor cuchillo cuando había discutido la cena de esa noche con su asistente. Tal vez era la tensión que parecía hervir a fuego lento en el mismo aire, espesa como la humedad que subía del zócalo en verano. O tal vez era simplemente el peso de todos esos años, todos esos sacrificios invisibles, presionando sobre sus hombros como las ollas pesadas que levantaba cada día. Mientras trabajaba, María susurró una oración que su madre le había enseñado, una bendición sobre la comida que pronto desaparecería en bocas que rara vez se detenían a considerar su origen. Su español se mezcló con el chisporroteo de las cebollas al tocar el aceite caliente, creando una música que pertenecía a cocinas de todo el mundo. La canción universal de mujeres que transforman ingredientes crudos en amor, que alquimizan elementos simples en el pan de la vida. Esta cocina podría haber costado más que la mayoría de las casas. Sus electrodomésticos podrían haber sido enviados desde Alemania y sus acabados desde Francia, pero en sus manos se convertía en lo que toda cocina debería ser, un santuario donde el hambre se sanaba y las almas se alimentaban. La luz de la mañana se volvió más fuerte, pintando el valle en tonos de oro y plata que ninguna cantidad de dinero podría realmente comprar, aunque muchos lo intentaran. Y en algún lugar en la distancia, esa risa continuó, ajena, con aires de superioridad, y de alguna manera vacía a pesar de su volumen. María continuó su trabajo, ignorando que este día cambiaría todo, que las palabras que pronto escucharía despojarían años de dignidad en un solo momento cruel. Por ahora, solo existía el ritmo de su cuchillo contra la tabla de cortar, el susurro del vapor que se alzaba de sus ollas y la certeza silenciosa de que sin importar qué más pasara en esta torre de riqueza y ambición, el amor continuaría fluyendo de sus manos hacia cada plato que sirviera. La historia de cómo María había llegado a trabajar en esta torre de cristal y oro comenzó no con anuncios clasificados o agencias de empleo, sino con la desesperación envuelta en dignidad silenciosa. Hace 9 años, cuando su esposo Carlos había sido despedido de la acerera y su hija menor necesitaba una cirugía que no podían pagar, María había tragado su orgullo y había tocado en la entrada de servicio de edificios como este, sus referencias escritas en español titubeante por mujeres que limpiaban oficinas y cuidaban niños para familias que nunca aprendían sus nombres. Recordaba esa primera entrevista, parada en esta misma cocina cuando aún era nueva, cuando aún olía a pintura fresca y posibilidad. La señora Vasconcelos, la esposa de Santiago entonces, antes de que el cáncer se la llevara, había sido amable pero distante, de la manera en que la gente rica a menudo era con aquellos que empleaban. ¿Puede cocinar comida internacional?, había preguntado, y María había asentido aunque su corazón dolía por compartir las recetas que verdaderamente vivían en sus manos. El trabajo era para asistente de cocina, dijeron, alguien para ayudar al chef principal, para preparar verduras y lavar platos.
El pago era modesto pero regular, y regular era lo que su familia necesitaba. Pero las cocinas tienen una manera de revelar la verdad, y en unas semanas se hizo claro que los dones de María se extendían mucho más allá de picar cebollas. Cuando el chef principal llamó enfermo, María había intervenido silenciosamente, preparando un almuerzo simple que de alguna manera sabía a más que la suma de sus partes. Cuando la pequeña Sofía Vasconcelos, entonces de solo 7 años, se negaba a comer las comidas elaboradas preparadas por los caterings caros, fueron las quesadillas de María las que sacaron sonrisas de su pequeño rostro. Cuando la familia lloró la muerte de la señora Vasconcelos 2 años después, fue la sopa de pollo de María, simple, honesta, sanadora, la que proporcionó el consuelo que ningún restaurante de 5 estrellas podría igualar. Gradualmente, casi imperceptiblemente, María se convirtió en el corazón que bombeaba vida a través de las venas de esta mansión. Aprendió los ritmos de la familia. Al señor Vasconcelos le gustaba su café negro y amargo, lo suficientemente fuerte para alimentar los negocios que movían millones a través de continentes. Sofía necesitaba estímulo extra para comer verduras. Booth devoraría cualquier cosa que María sirviera si venía con una historia sobre su abuela en México. El hijo mayor, Miguel, solo visitaba durante las fiestas, pero siempre pedía los tamales de María, proclamando que eran mejores que cualquier restaurante en New York donde vivía y trabajaba en Wall Street. La hija del medio, Patricia, se había mudado a San Francisco y rara vez llamaba, pero cuando lo hacía preguntaba si María podía enseñarle cómo hacer mole por videollamada, desesperada por recrear los sabores del hogar en su cara cocina californiana. A través de estaciones de dolor y celebración, la cocina de María proporcionó la banda sonora de sus vidas. Su pozole daba la bienvenida a los años nuevos, su capirotada marcaba las temporadas solemnes de Cuaresma y su pastel de 3 leches celebraba cumpleaños tanto alegres como obligatorios. Aprendió a leer sus estados de ánimo en la forma en que se acercaban a su comida. Cuando el señor Vasconcelos comía rápidamente, sabía que los negocios lo estresaban. Cuando Sofía jugaba con su cena, María sabía que se avecinaban problemas escolares. Cuando la casa se sentía demasiado silenciosa, horneaba pan, llenando el silencio con calidez y la promesa de que alguien aún se preocupaba por el acto simple de nutrir. Pero conforme pasaron los años y la fortuna de los Vasconcelos creció, impulsada por inversiones inteligentes en criptomonedas y acciones tecnológicas, por adquisiciones inmobiliarias que se extendían desde la Ciudad de México hasta Miami, la familia parecía encogerse. Sofía pasaba más tiempo en internados y campamentos de verano, regresando a casa como visitante de su propia vida. Las visitas de Miguel se volvieron más breves, sus conversaciones centradas completamente en fluctuaciones del mercado y oportunidades de fusión. Patricia llamaba menos frecuentemente, su vida consumida por su propia startup y el ritmo implacable del éxito de Silicon Valley, y el señor Vasconcelos, rodeado de riqueza que se multiplicaba incluso mientras dormía, se volvió más aislado, más exigente, más convencido de que el dinero podía comprar cualquier cosa que deseara. La transformación fue sutil al principio, donde una vez había sentido su agradecimiento por comidas bien preparadas, ahora apenas reconocía la presencia de María. Donde una vez había preguntado sobre su familia, ahora parecía sorprendido de recordar que tenía una. La cocina, que una vez se había sentido como el corazón cálido de un hogar, comenzó a sentirse más como una estación de servicio, un lugar donde se preparaba combustible para cuerpos que habían olvidado cómo apreciar las manos que los alimentaban. María notó cuando se recortó el presupuesto para compras, aunque la colección de vinos del señor Vasconcelos continuó creciendo. Se adaptó, estirando los pesos como masa, haciendo magia con ingredientes más simples mientras lo escuchaba alardear con amigos sobre sus últimos rendimientos de inversión. Lo escuchó por teléfono, discutiendo opciones sobre acciones que valían más de lo que ella ganaría en 10 vidas, mientras esperaba que hiciera comidas gourmet con el presupuesto de una empleada doméstica. La ironía se asentó amarga en su boca. Ella, que creaba riqueza en forma de nutrición y consuelo, recibía un pago apenas suficiente para nutrir a su propia familia. Sin embargo, María perseveró, porque eso es lo que las mujeres como ella hacían.
Cuando Sofía comenzó la preparatoria y empezó a traer amigas a casa, fue María quien se aseguró de que se sintieran bienvenidas con empanadas caseras y agua fresca. Cuando el señor Vasconcelos entretenía a asociados de negocios, fue María quien trabajó 16 horas al día para asegurar que cada detalle fuera perfecto, desde aperitivos que impresionaran hasta postres que cerraran tratos por millones. Cuando llegaban las fiestas y la familia se reunía por obligación más que por gozo, fue la cocina de María la que proporcionó la única calidez genuina en habitaciones llenas de muebles caros y conversación fría. Vio a Sofía crecer de una niña que se deleitaba ayudando a revolver ollas y probar salsas en una adolescente que apenas levantaba la vista de su teléfono durante las comidas. Vio al señor Vasconcelos acumular riqueza como armadura, cada negocio exitoso añadiendo otra capa entre él y el mundo que lo rodeaba. Fue testigo de una familia que tenía todo lo que el dinero podía comprar lentamente, muriendo de hambre por las cosas que no podían comprarse: conexión, gratitud, el simple reconocimiento del amor que aparecía diariamente en forma de comida cuidadosamente preparada. Y a través de todo esto, María continuó cocinando con el mismo cuidado que había traído a ese primer almuerzo simple hace 9 años, porque cocinar para ella nunca fue sobre reconocimiento o recompensa. Era sobre el acto sagrado de transformar ingredientes crudos en sustento, de verter amor en la necesidad humana más básica. Era sobre la esperanza de que en algún lugar, en el sabor de las recetas de su abuela transmitidas a través de generaciones, las personas que alimentaba pudieran recordar cómo se sentía ser verdaderamente nutridas. Pero la esperanza, como el hambre, puede ser algo peligroso. Y el cambio, como María estaba a punto de aprender, a menudo llega no como evolución gentil, sino como revolución súbita y chocante, que despoja las ilusiones y revela la verdadera naturaleza de las relaciones que creemos entender. Las humillaciones diarias llegaban como pequeños cortes, cada uno apenas notable por sí solo, pero juntos creando heridas que nunca sanaban completamente. Llegaban disfrazadas como comentarios casuales, observaciones al pasar, y lapsos momentáneos en lo que la sociedad educada llamaba decencia humana básica. María había aprendido a absorberlas como sus mandiles absorbían las manchas de cocina, evidencia de trabajo duro que podía lavarse, pero nunca borrarse completamente. «María, ¿por qué cuesta tanto esto?», preguntaría el señor Vasconcelos, agitando recibos de compras en el aire como si fueran evidencia de robo en lugar de prueba del cuidado que ponía al seleccionar ingredientes. Ella explicaría silenciosamente que las verduras orgánicas costaban más, que el pollo libre de jaulas que él prefería tenía un precio premium, que el aceite de oliva de calidad era una inversión en sabor. Pero sus explicaciones se sentían débiles frente a su escepticismo, como si sus años de experiencia no significaran nada comparados con su MBA de Harvard y su habilidad de mover millones con una llamada telefónica. La peor parte ni siquiera era su sospecha sobre el dinero, era su suposición de que cocinar era algo que cualquiera podía hacer. «Es solo mezclar ingredientes», había dicho una vez, sin darse cuenta de que ella estaba al alcance del oído. «Podría contratar a alguien por la mitad del precio para hacer lo mismo». Las palabras la habían golpeado como agua helada, congelando el orgullo que la había sostenido a través de años de servicio desagradecido. Solo mezclar ingredientes, como si la intuición que sabía exactamente cuándo el ajo estaba perfectamente salteado, el tiempo que coordinaba 6 platillos para terminar simultáneamente, el paladar que equilibraba sabores como un director balanceando una orquesta, fuera algo que pudiera aprenderse de videos de YouTube y comprarse con salario mínimo. Estaban los comentarios sobre su español, correcciones sutiles que la hacían sentir pequeña incluso cuando su significado era perfectamente claro. «Creo que quieres decir menos, no menor», diría cuando ella pedía si quería menos sal en sus huevos, su tono cargando la condescendencia paciente reservada para niños y personas consideradas intelectualmente inferiores, sin importar que hablara 3 idiomas fluidamente, mientras él luchaba con el español de preparatoria, sin importar que pudiera calcular conversiones de recetas en su cabeza más rápido de lo que él podía sacar la calculadora de su teléfono. En su mundo, acento equivalía a ignorancia,
y los errores gramaticales eran evidencia de inteligencia limitada en lugar del resultado natural de vivir entre idiomas. Las microagresiones se multiplicaron como bacterias en lugares cálidos. Cuando pidió tiempo libre para la graduación de su hija, él había preguntado si era seguro que era necesario, como si el orgullo de una madre en el logro de su hija fuera negociable. Cuando necesitó salir temprano para su propia cita médica, él había suspirado dramáticamente y preguntado quién prepararía su almuerzo, como si las provisiones de emergencia que siempre dejaba no fueran adecuadas. Cuando su artritis se agravó durante el brutal invierno capitalino y se movió ligeramente más lenta de lo usual, él hizo comentarios punzantes sobre eficiencia y productividad, como si el dolor articular fuera una elección que hacía para inconveniarlo. Pero quizás los cortes más crueles vinieron del borrado casual de sus contribuciones. Cuando los invitados elogiaban cenas elaboradas, él aceptaba elogios como si hubiera preparado personalmente cada platillo. Cuando sus amigos se entusiasmaban con comidas festivas, él sonreía y asentía, mencionando el catering como si María fuera un servicio anónimo en lugar del arquitecto de cada sabor que proclamaban delicioso. Se quedaría en la cocina, lavando platos mientras lo escuchaba tomar crédito por su arte, sintiendo su identidad disolverse como sal en agua. Los hijos, adultos ahora y absortos en sus propias vidas de privilegio y posibilidad, habían desarrollado la ceguera de su padre. Miguel visitaría desde New York, alardeando sobre sus inversiones en criptomonedas y acciones tecnológicas, mientras apenas reconocía a la mujer que había empacado sus almuerzos escolares durante años. Comería sus tamales con placer obvio, luego pasaría la cena discutiendo su última adquisición inmobiliaria en Manhattan, sin una vez preguntar cómo estaban los propios hijos de María. Patricia llamaba desde San Francisco, donde su startup valía millones en papel, pidiendo recetas por mensaje de texto, como si María fuera una app de cocina, en lugar de un ser humano que había ayudado a criarla. Solo Sofía, ahora de 16 años y atrapada entre la infancia y la adolescencia, con aires de superioridad de los ricos, mostraba vislumbres ocasionales de recordar quién era María. Pero incluso esos momentos estaban teñidos de la crueldad casual de la juventud. Elogiaría la cocina de María a sus amigas, mientras simultáneamente se quejaba de la falta de restaurantes trendy que entregaran en su exclusivo vecindario. Le pediría a María que le enseñara a cocinar comida mexicana auténtica para un proyecto escolar. Luego perdería interés cuando se diera cuenta de que auténtico significaba horas moliendo especias y enrollando tortillas a mano en lugar de abrir paquetes y seguir instrucciones simples. El aislamiento era quizás peor que la falta de respeto. María trabajaba en una casa llena de gente que apenas la veía como humana, rodeada de riqueza que podría haber resuelto cada problema que su propia familia enfrentaba, pero era tan inalcanzable como las estrellas. Veía al señor Vasconcelos gastar más en una sola botella de vino de lo que ella ganaba en una semana. Lo escuchaba quejarse de obligaciones fiscales sobre sus dividendos de acciones, mientras ella calculaba si podía pagar los libros de texto de su hija. Las matemáticas de la desigualdad se desarrollaban diariamente en estos pequeños momentos. Sus propinas en restaurantes exclusivos excedían su presupuesto de compras. Su membresía del gimnasio costaba más que su renta. Sus compras casuales podrían haber pagado la matrícula universitaria de su hijo. Sin embargo, María perseveró porque la resistencia era lo que las mujeres como ella hacían. Absorbió la crueldad irreflexiva, el borrado casual, los recordatorios diarios de que en su mundo ella era infraestructura en lugar de humanidad, necesaria para la comodidad, pero invisible mientras funcionara apropiadamente. Cocinó con el mismo cuidado, limpió con la misma minuciosidad y sonrió con la misma gracia incluso mientras su corazón acumulaba cicatrices como sus manos acumulaban quemaduras. Porque en algún lugar bajo la humillación y el dolor, María aún creía en la naturaleza sagrada de su trabajo. Aún sentía orgullo cuando una salsa perfectamente balanceada traía alegría inesperada al día de alguien. Aún encontraba significado en la alquimia antigua de transformar ingredientes simples en nutrición. Aún se aferraba a la esperanza de que el amor, expresado a través de la preparación paciente de comida, pudiera alcanzar incluso corazones que parecían cerrados a todo
excepto la acumulación de riqueza y estatus. Pero la esperanza, como la dignidad, solo puede estirarse tanto antes de finalmente romperse. Y María, ignorando que su mundo estaba a punto de cambiar catastróficamente, continuó su trabajo silencioso en una cocina que brillaba con superficies caras, pero se había vuelto fría con años de servicio desagradecido y crueldad casual. En esta atmósfera de indiferencia elegante, había un punto brillante que impedía que el corazón de María se convirtiera completamente en piedra. Sofía Vasconcelos, de 16 años, quien sola entre la familia parecía recordar que la mujer en la cocina tenía sentimientos, sueños y una historia que valía la pena escuchar. Su relación había florecido en los momentos silenciosos entre las actividades programadas de Sofía, en los espacios donde la conexión real podía crecer lejos de las demandas performativas de la riqueza y el estatus. Había comenzado cuando Sofía tenía 7 años, en los meses siguientes a la muerte de su madre, cuando el dolor colgaba sobre la casa como la niebla del Valle de México. Mientras el señor Vasconcelos se enterraba en el trabajo y los hijos mayores escapaban a internados y estancias extendidas con parientes, Sofía había vagado a la cocina una tarde, su pequeño rostro rayado con lágrimas que no podía explicar a adultos que se ahogaban en su propio dolor. María había estado preparando sopa de pollo simple y honesta que llenaba la casa con el aroma de sanación, cuando notó a la niña parada en la entrada como un ángel perdido. «¿Estás triste, mi niña?», había preguntado María suavemente. Luego inmediatamente repitió en inglés, «¿Are you sad, little one?». Sofía había asentido, incapaz de articular las emociones complejas del dolor infantil, y María había hecho lo que mejor sabía hacer. Había alimentado el dolor con comida hecha de amor. Un pequeño plato de sopa, una tortilla tibia desgarrada en pedazos perfectos para manos pequeñas, y más importante, presencia paciente que no pedía nada excepto el privilegio de presenciar el dolor de una niña. Conforme Sofía creció, sus sesiones de cocina de la tarde se convirtieron en rituales sagrados. Mientras su padre conducía conferencias telefónicas por millones de pesos y sus hermanos perseguían logros que se verían impresionantes en aplicaciones universitarias, Sofía aprendió las lecciones reales que María ofrecía: cómo probar por sazón con intuición, en lugar de medición, cómo amasar pan hasta que se sintiera como seda bajo tus manos, cómo transformar ingredientes simples en consuelo que el dinero no podía comprar. Cocinar no es sobre seguir recetas, explicaría María mientras Sofía la veía preparar mole, una salsa compleja que requería 30 ingredientes diferentes y 3 días de preparación paciente. Cocinar es sobre escuchar, al chisporroteo que te dice que el aceite está listo, a la burbuja que dice que la salsa está lo suficientemente espesa, al olor que significa que el pan está perfectamente horneado. Pero lo más importante, mija, es escuchar a las personas para las que cocinas. ¿Qué necesitan? ¿Qué las hará felices? ¿Qué sanará su dolor? Sofía absorbió estas lecciones como arena del desierto absorbe lluvia, desesperada por sabiduría que se sentía real en un mundo cada vez más dominado por actuación y apariencia. Aprendió que nunca apresuras el sofrito, que el mejor pozole requiere remojo nocturno del maíz cacahuacintle, que el amor era realmente medible en el tiempo que pasabas revolviendo risotto. Estas eran lecciones no enseñadas en la escuela privada de élite a la que asistía, donde el éxito se cuantificaba en calificaciones de exámenes y aceptaciones universitarias y potencial de ingresos futuro. En María, Sofía encontró a alguien que la veía como más que una heredera Vasconcelos, más que un portafolio de logros diseñado para mantener el estatus familiar. María preguntaba sobre sus pensamientos, sus miedos, sus sueños que no tenían nada que ver con portafolios bursátiles o fideicomisos. Escuchaba cuando Sofía se preocupaba por amigas que parecían valorarla solo por las fiestas que su familia podía ofrecer y las conexiones que su padre podía proporcionar. Ofrecía consuelo cuando Sofía luchaba con el aislamiento de la riqueza, la carga de estar rodeada de lujo pero hambrienta de conexión auténtica. «El dinero es como sal, mija», le había dicho María una tarde mientras preparaban empanadas juntas, las manos inexpertas de Sofía creando bolsillos torcidos de masa
mientras las de María se movían con gracia practicada. Un poquito hace que todo sepa mejor, pero demasiado arruina todo el platillo. Tu familia ha sido sobresalada, creo. Han olvidado a qué sabe la comida sin ella. Estas conversaciones tenían lugar en susurros, en el lenguaje privado de confidencias de cocina, donde las verdades reales podían hablarse con seguridad. Sofía aprendió sobre los propios hijos de María, Rosa, que trabajaba como enfermera y enviaba dinero a casa cada mes. Miguel, que estudiaba ingeniería mientras trabajaba noches para pagar la escuela. Carmen, la menor, cuyo talento artístico florecía a pesar de recursos limitados. Escuchó historias de la infancia de María en México, de la abuela que le enseñó que cada comida era una oración, de llegar a México con nada más que esperanzas y recetas transmitidas a través de generaciones de mujeres que entendían que alimentar a otros era la forma más alta de servicio. A través de los ojos de María, Sofía comenzó a ver el mundo diferente. Notó cómo su padre hablaba a los trabajadores de servicio, cómo sus amigas trataban a los meseros de restaurantes, cómo la riqueza de su familia creaba barreras invisibles entre ellos y la humanidad de aquellos que hacían posible su comodidad. Comenzó a entender que la mujer que la había nutrido a través de la infancia, que había celebrado sus logros y consolado sus desilusiones, era valorada menos que el pago mensual del carro deportivo de su padre. La injusticia de eso ardía en el pecho de Sofía como acidez, un recordatorio constante de que el mundo estaba construido de maneras que no tenían sentido moral. María trabajaba más duro que cualquiera que conociera, poseía habilidades que tomaron décadas dominar y contribuía más a la felicidad diaria de la familia que cualquiera de los asociados de negocios de su padre. Sin embargo, vivía de quincena en quincena mientras ellos acumulaban riqueza que crecía incluso mientras dormían. ¿Por qué papá no te paga más?, había preguntado Sofía un día, su sentido de justicia de 16 años indignado por realidades que apenas comenzaba a entender. María había sonreído tristemente, sus manos nunca pausando en su trabajo de preparar tortillas frescas. Porque no ve lo que hago como trabajo, mija, lo ve como servicio, como la electricidad o el agua. Simplemente está ahí, ayudando a que su vida funcione sin problemas, y no piensas en pagar más por electricidad solo porque funciona muy bien. Sofía quería discutir, quería irrumpir en la oficina de su padre y exigir justicia. Quería usar su voz y su privilegio para cambiar las cosas inmediatamente. Pero María, con la sabiduría de años y la paciencia de madres en todas partes, le enseñó que el cambio llegaba lentamente, como pan creciendo o sopa hirviendo a fuego lento. Algún día, cuando tengas tu propia cocina, recordarás estas lecciones. Sabrás cómo valorar a las personas que te sirven con amor. Eso es suficiente por ahora. Pero no era suficiente para Sofía, cuyo sentido de justicia aún era lo suficientemente agudo para reconocer la injusticia incluso cuando la beneficiaba. Comenzó a empujar hacia atrás de maneras pequeñas, agradeciendo a María ruidosamente cuando su padre estaba presente, elogiando su cocina a amigos y familia, insistiendo en ayudar con preparaciones incluso cuando tenía tareas o obligaciones sociales. Comenzó a prestar atención a cuánto gastaba su familia en cosas que no necesitaban comparado con lo que le pagaban a la persona que hacía posible su vida diaria. Estas sesiones de cocina de la tarde se convirtieron en el ancla de Sofía en un mundo que a menudo se sentía artificial y frío. Mientras sus compañeras de clase competían por admisión a universidades de la Ivy League e internados en las firmas de inversión de sus padres, Sofía encontró su educación más verdadera aprendiendo a hacer tamales desde cero, entendiendo la paciencia requerida para desarrollar sabores profundos, descubriendo que el conocimiento más valioso a menudo venía de personas que el mundo pasaba por alto. Pero su relación especial también hizo más dolorosas para Sofía las humillaciones diarias que María enfrentaba. Vio cómo su padre desestimaba las peticiones de María, cómo cuestionaba sus gastos mientras gastaba miles en vino que proclamaba necesitar para entretenimiento de negocios. Escuchó la crueldad casual en sus comentarios, la forma en que hablaba de María como si fuera mueble que se había vuelto inconveniente, y comenzó a entender que su santuario de cocina existía en desafío a los valores de su familia, un bolsillo de humanidad auténtica en una casa construida sobre la creencia
de que el dinero podía comprar todo, incluyendo el derecho a tratar a otros como menos que humanos. Las lecciones que Sofía aprendió de María se quedarían con ella para siempre, pero estaba a punto de descubrir que el conocimiento y el privilegio no siempre se traducen en poder para proteger a las personas que amas. El cambio venía a su casa, llegando en forma de ambición y ego, y el tipo de crueldad casual que la gente rica a menudo confunde con eficiencia. Y Sofía, a pesar de su amor y su creciente conciencia, estaba a punto de aprender que a veces ser incapaz de prevenir la injusticia es su propio tipo especial de desamor. El cambio llegó un martes por la mañana en octubre, cuando el otoño pintaba el valle de la Ciudad de México en tonos de oro y ámbar, y la cocina Vasconcelos zumbaba con su eficiencia silenciosa habitual. María estaba preparando su famosa crema de calabaza, la receta perfeccionada a través de años de ajustes sutiles, cuando el señor Vasconcelos irrumpió en la cocina acompañado de un extraño cuya presencia alteró inmediatamente la atmósfera del cuarto como una caída súbita en la presión barométrica. «María», anunció el señor Vasconcelos sin preámbulos, su voz cargando el tono satisfecho de alguien que creía estar resolviendo problemas en lugar de crearlos. «Quiero que conozcas al chef Luis Beaumont. Él va a dirigir nuestras operaciones de cocina de ahora en adelante. Luis, esta es María. Ella ha estado ayudando aquí por varios años. Ayudando. 9 años de servicio dedicado reducidos a asistencia casual, como si su contribución a la vida diaria de la familia fuera equivalente a cuidar niños ocasionalmente o decorar para fiestas». María sintió las palabras golpear su pecho como aire frío, pero mantuvo su compostura, limpiándose las manos en el mandil antes de extender una al recién llegado. «Mucho gusto», dijo. Luego se corrigió. «Nice to meet you». El chef Luis Beaumont era todo lo que María no era. Alto donde ella era compacta, pálido donde ella era dorada, confiado donde ella había aprendido a ser invisible. Sus blancos estaban impolutos y planchados, sus cuchillos brillaban en estuches de cuero caros, y sus credenciales colgaban a su alrededor como armadura. Culinary Institute of America, Stages en Le Bernardin y The French Laundry, nominaciones James Beard, estrellas Michelin acumuladas como medallas militares. Miró la configuración simple de María, sus cucharas de madera bien usadas, el molcajete de su abuela, sus tarjetas de recetas escritas a mano manchadas con años de uso, con la condescendencia apenas disimulada de alguien que nunca había aprendido que la técnica podía vivir en herramientas humildes. «Un placer», respondió Luis, su apretón de manos breve y perfunctorio, su atención ya volteándose para catalogar el equipamiento de la cocina y juzgar su dignidad para su paladar sofisticado. Se movía por el espacio como un general examinando territorio conquistado, abriendo cajones, examinando contenidos de alacena, haciendo notas mentales que se sentían como críticas. El señor Vasconcelos irradiaba la satisfacción de alguien que acababa de hacer una compra que creía aumentaría tanto su estatus como su portafolio de inversión. «Luis viene a nosotros desde Le Bernardin en Nueva York. Sus técnicas de gastronomía molecular son absolutamente vanguardistas. Estamos planeando comenzar una serie de cenas para mis asociados de negocios, comidas íntimas que ayudarán a cerrar negocios por millones. Esta cocina se va a convertir en un verdadero activo para nuestras operaciones». María sintió algo torcerse en su pecho ante la palabra activo, como si la cocina donde había vertido su corazón durante casi una década fuera solo otra mercancía a ser optimizada para ganancia. Pero permaneció silenciosa, continuando revolviendo su sopa mientras escuchaba planes que parecían borrar su existencia tan completamente como si nunca hubiera estado ahí. «Necesitaremos modernizar la despensa completamente», estaba diciendo Luis, su acento francés prestando autoridad a cada palabra. «La gastronomía molecular requiere ingredientes muy específicos, nitrógeno líquido, agar-agar, varios hidrocoloides, y necesitaremos equipo especializado, circuladores de inmersión, evaporadores rotatorios, baños ultrasónicos. La inversión será sustancial, pero los resultados justificarán cada peso. Miles de pesos en equipo nuevo para crear comida que se veía como arte, pero sabía como experimentos científicos,
mientras María creaba milagros diarios con herramientas que había comprado ella misma en tiendas de descuento en Doctores. Los vio discutir presupuestos que excedían lo que ella ganaba en años, planeando comidas que impresionarían en lugar de nutrir, diseñando experiencias que priorizaban espectáculo sobre la simple necesidad humana de consuelo y sustento. ¿Qué hay de los métodos tradicionales de cocina?, preguntó Sofía, apareciendo en la entrada de la cocina con tiempo perfecto, su voz cargando un filo que hizo a María sentirse orgullosa y nerviosa. A los 16 años, Sofía había heredado la franqueza Vasconcelos, pero aún no había aprendido a temperarla con precaución diplomática. Luis se volvió hacia ella con el tipo de sonrisa que los adultos reservan para niños, cuyas opiniones no importan. Los métodos tradicionales tienen su lugar, por supuesto, pero los comensales modernos esperan innovación. La gastronomía molecular nos permite derribar las barreras entre química y cocina, crear experiencias que desafían preconcepciones y expanden paladares. ¿Pero qué si la gente solo quiere comida que sepa bien?, presionó Sofía, su lealtad a María evidente en cada palabra. ¿Qué si quieren sentirse cuidados en lugar de impresionados? Sofía, interrumpió el señor Vasconcelos, su tono cargando advertencia. El chef Beaumont es un profesional con años de entrenamiento. Creo que podemos confiar en su experiencia. María sintió el pinchazo familiar del desaire, pero más agudo esta vez porque se extendía a las preguntas legítimas de Sofía. En el mundo de la riqueza y el estatus, las credenciales triunfaban sobre la sabiduría. El entrenamiento formal ensombrecía el conocimiento intuitivo, y la innovación se valoraba más que el arte ancestral de transformar ingredientes simples en amor comestible. Durante las siguientes semanas, María vio su cocina transformarse de santuario a laboratorio. Equipo especializado llegó en cajas marcadas con precios que hicieron que su estómago se contrajera. Herramientas individuales que costaban más que su salario mensual. Ingredientes con nombres que no podía pronunciar, que requerían sistemas de refrigeración más complejos que toda la rejilla eléctrica de su departamento. Los aromas cálidos de su cocina tradicional fueron reemplazados por los olores estériles de químicos y el silbido de nitrógeno líquido, creando nubes de humo teatral. Luis la trató con la indiferencia educada, reservada para equipamiento obsoleto que aún no había sido desechado. Le asignó tareas: picar verduras, lavar platos, mantener inventario, que la redujeron de chef a asistente, de artista a obrera. Sus recetas fueron desestimadas como rústicas y poco sofisticadas, sus técnicas etiquetadas como inconsistentes y no científicas. El sofrito que le había tomado años perfeccionar fue reemplazado por compuestos de sabor precisamente medidos. El pozole que había consolado a esta familia a través de inviernos y penas fue considerado demasiado pesado para paladares sofisticados. Pero el corte más cruel vino al ver qué tan rápido la familia se adaptó al cambio, qué tan ávidamente abrazaron el prestigio de tener un chef real en su cocina. El señor Vasconcelos se jactaba ante asociados de negocios sobre su adquisición culinaria, describiendo a Luis como si fuera una acción que seguramente se apreciaría en valor. Miguel llamó desde Nueva York para preguntar sobre el chef famoso que había escuchado. Estaba dirigiendo ahora su cocina, nunca una vez preguntando qué había pasado con María. Patricia pidió fotos de las creaciones de Luis para compartir en sus redes sociales, donde la gastronomía molecular representaba el tipo de sofisticación cultural que impresionaba sus círculos de Silicon Valley. Incluso Sofía, a pesar de sus protestas iniciales, se encontró atraída por la novedad de platillos que humeaban y cambiaban colores, que desafiaban su entendimiento de cómo la comida podía comportarse. María vio desde la periferia, mientras Sofía hacía preguntas a Luis sobre sus técnicas, fascinada por la ciencia que podía transformar aceite de oliva en esferas parecidas al caviar o crear chocolate que se disolvía en sabores inesperados. Las sesiones de cocina que habían compartido, esas tardes sagradas de aprendizaje y conexión, fueron desplazadas por la emoción de la innovación culinaria. María continuó llegando a las 4:30 cada mañana, continuó realizando sus tareas asignadas con la misma atención cuidadosa que siempre había traído a su trabajo, pero se sintió volverse invisible,
un fantasma que rondaba una cocina que ya no reconocía su presencia. Las herramientas que había usado durante años fueron empacadas para dar espacio al equipo especializado de Luis. Las recetas que había perfeccionado a través de años de ajuste sutil fueron reemplazadas por fórmulas calculadas al gramo. El conocimiento intuitivo que había desarrollado a través de décadas de cocina fue desestimado como inconsistente y poco confiable. La casa aún necesitaba su labor, aún requería sus manos para picar y limpiar y organizar, pero ya no valoraba su corazón, su creatividad, su amor. Se había convertido en lo que siempre había temido, solo otro electrodoméstico en una cocina llena de máquinas caras, necesaria para función pero invisible excepto cuando algo salía mal. Y algo estaba a punto de salir muy, muy mal. La catástrofe golpeó un sábado por la noche en noviembre, cuando el viento del Valle de México cargaba la promesa amarga del invierno y el penthouse Vasconcelos brillaba con la luz cálida de lo que se suponía sería un triunfo. El señor Vasconcelos había organizado una cena íntima para 8 de sus asociados de negocios más importantes, hombres cuyo patrimonio neto colectivo podría haber financiado países pequeños, cuyos acuerdos de apretones de manos movían miles de millones a través de continentes, cuya aprobación podría significar la diferencia entre éxito y fracaso en los círculos de inversión más exclusivos de México. La lista de invitados se leía como un quién es quién del capitalismo mexicano. Jonathan Hardwell, cuyo fondo de cobertura manejaba fondos de pensión para la mitad del país. Roberto Chen, cuyas adquisiciones tecnológicas lo habían hecho uno de los billonarios más jóvenes de Silicon Valley. Margarita Thornfield, cuyo imperio inmobiliario se extendía desde Polanco hasta Miami. David Kozlov, cuyas tenencias de criptomonedas se habían multiplicado más rápido que el interés compuesto. Estas eran personas acostumbradas a las cosas más finas que el dinero podía comprar, cuyos paladares habían sido educados en los restaurantes más exclusivos del mundo, cuyas expectativas no podían decepcionarse sin consecuencias que ondularan a través de redes sociales y financieras. El chef Louis había pasado semanas planeando el menú, diseñando lo que llamó un viaje molecular a través del terroir mexicano con técnica francesa. Cada platillo fue calculado no solo para sabor, sino para el tipo de presentación digna de Instagram que generaría buzz en redes sociales por valor de millones en marketing no pagado. Pizza de masa madre de Polanco, deconstruida, transformada en espuma y crocante, pescado blanco del lago de Pátzcuaro, preparado usando nitrógeno líquido para crear teatro en la mesa, maíz de origen local reimaginado como cintas de seda comestibles que se disolvían en recuerdos de infancia de verano. La cocina zumbaba con precisión militar mientras se acercaba el día. Louis había contratado personal adicional para la noche, sus chefs de restaurantes top, personal de servicio entrenado en la presentación teatral que su cocina requería. María se encontró empujada más hacia la periferia, asignada a trabajo básico de preparación y limpieza, mientras la cocina real sucedía alrededor de equipo especializado en el que no se confiaba que operara. Vio a Luis orquestar su equipo como un director dirigiendo una sinfonía, sus movimientos agudos y confiados, sus comandos entregados con la autoridad de alguien que nunca había dudado de su derecho a liderar. Cada elemento fue cronometrado al segundo, cada componente medido al gramo, cada ángulo de presentación calculado para máximo impacto visual. Esto era cocinar como arte de performance, cocina como estrategia de inversión, comida como posicionamiento social. Pero María, con sus décadas de conocimiento intuitivo, notó cosas que la precisión técnica de Luis había pasado por alto. El medidor de presión del tanque de nitrógeno líquido parpadeaba inconsistentemente. Los aditivos moleculares habían sido almacenados a temperaturas que podrían afectar su estabilidad. El tiempo era tan preciso que no había buffer para los pequeños retrasos inevitables que la cocina real siempre requiere. Mencionó sus preocupaciones silenciosamente a uno de los sous-chefs, pero sus observaciones fueron desestimadas como la preocupación innecesaria de alguien que no entendía las técnicas modernas. Mientras los invitados llegaron y tomaron sus asientos en el comedor formal, un espacio que exhibía la colección de arte del señor Vasconcelos
y ofrecía vistas impresionantes de las aguas iluminadas por la luna del Valle de México, la cocina se acercó al momento crítico, cuando toda la preparación de Luis sería probada por la realidad. El primer plato salió perfectamente, ganando el tipo de murmullos apreciativos que señalaban éxito social y financiero. El segundo plato impresionó con sus nubes teatrales de nitrógeno líquido y transformaciones de sabor inesperadas. Entonces, todo salió mal a la vez. El tercer platillo, la pieza central de la noche, un plato que reimaginaba el tradicional cochinita pibil como esferas moleculares que explotaban con sabor concentrado, requería tiempo preciso entre 3 procesos moleculares separados. El sistema de nitrógeno líquido funcionó mal justo cuando el proceso de esferificación alcanzó su momento crítico. Los hidrocoloides sensibles a la temperatura comenzaron a descomponerse bajo el calor de la cocina y el estrés creciente de Luis. Lo que debieron haber sido esferas perfectas de esencia de cochinita concentrada se convirtió en un desastre líquido y poco apetitoso que se veía como un experimento científico fallido en lugar de innovación culinaria. La compostura de Luis se agrietó como un huevo golpeando concreto. Gritó a su equipo en francés, su acento engrosándose con pánico, mientras se daba cuenta de que su reputación se desintegraba junto con sus esferas moleculares. El plan de respaldo requería ingredientes que no estaban disponibles, técnicas que no podían improvisarse en el tiempo restante. Los invitados se sentaron en el comedor, sus conversaciones volviéndose tensas mientras esperaban un plato que nunca llegaría en forma comestible. En ese momento de caos y catástrofe profesional, Luis tomó la decisión que la gente rica a menudo toma cuando sus fallas requieren explicación. Encontró a alguien más a quien culpar. Sus ojos escanearon la cocina y se posaron en María, que estaba parada silenciosamente junto a la estación de preparación, su rostro reflejando preocupación por un desastre que había anticipado, pero había sido impotente para prevenir. «Esto es sabotaje», declaró Luis, su voz cargando a través de la cocina como una acusación que destruiría vidas. «Alguien ha manipulado mi equipo, comprometido mis ingredientes. Este tipo de falla no sucede por accidente». La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido de refrigeración y el murmullo distante de invitados que se ponían cada vez más incómodos en el comedor. Todos los ojos se volvieron hacia María, la única persona presente que había sido excluida del círculo interno de Luis, la única que podría albergar resentimiento suficiente para sabotaje. Las matemáticas de la culpa apuntaron directamente a ella. Tenía motivo, acceso y el conocimiento necesario para causar exactamente este tipo de falla catastrófica. El señor Vasconcelos irrumpió en la cocina, su rostro sonrojado de vergüenza y furia. Su inversión en prestigio culinario se colapsaba ante sus ojos, su reputación siendo disminuida con cada minuto que sus invitados se sentaban esperando comida que no llegaría. Años de construir confianza y capital social se evaporaban como nitrógeno líquido en aire tibio. «¿Qué pasó?», demandó, su voz cargando la autoridad de alguien cuya riqueza usualmente lo aislaba de tal humillación pública. Luis apuntó directamente a María, su acusación entregada con la certeza de alguien que había encontrado un objetivo conveniente para su falla profesional. «Ella saboteó el equipo. Mírala. Ha estado resentida desde que llegué, celosa de ser reemplazada por técnicas profesionales reales. Esto es venganza». María sintió las palabras golpearla como golpes físicos, cada acusación despojando años de servicio confiado, de dignidad silenciosa, de amor vertido en cada comida que había preparado para esta familia. Abrió la boca para defenderse, para explicar sus preocupaciones sobre el equipo, para ofrecer su ayuda en salvar la noche. Pero el rostro del señor Vasconcelos ya se había endurecido en juicio, su mente decidida antes de que pudiera hablar. Y entonces vinieron las palabras que los atormentarían a ambos para siempre, la crueldad casual que reveló cómo verdaderamente la veía después de 9 años de servicio fiel. «¿Alimentas a tus hijos con mis sobras?». La acusación colgó en el aire como humo de un incendio de cocina, venenoso e ineludible. Estaba sugiriendo que robaba comida, que su pobreza la hacía ladrona, que su necesidad de alimentar a su propia familia
la hacía capaz de sabotear sus relaciones de negocios. El insulto la golpeó no solo como individuo, sino como madre, como mujer que había sacrificado su propia comodidad para asegurar que otros fueran nutridos, como persona cuya identidad completa se construía sobre el acto sagrado de alimentar a otros con amor en lugar de tomar de ellos con avaricia. La cocina se quedó completamente silenciosa, el único sonido el silbido suave del equipo que funcionaba mal que había creado este desastre. María sintió su dignidad desmoronarse como pan viejo, su compostura cuidadosamente mantenida, finalmente rompiéndose bajo el peso de tal injusticia breathtaking. Lágrimas se deslizaron por sus mejillas, no solo de dolor, sino de la realización aplastante de que 9 años de servicio, de cuidado, de amor expresado a través de comida, habían sido reducidos a este momento de crueldad casual y acusación falsa. Con manos temblorosas se desató el mandil simple de algodón que había usado durante casi una década, ahora manchado con la evidencia de innumerables comidas preparadas con devoción. Lo puso cuidadosamente sobre el mostrador donde había picado verduras cada mañana al amanecer, donde había amasado pan con manos que nunca pararon de dar, donde había creado milagros diarios de ingredientes simples y amor sin límites. Sin una palabra, porque ninguna palabra podía responder adecuadamente a tal injusticia, María caminó hacia la entrada de servicio de la cocina. Sus pasos hicieron eco en el silencio como una marcha fúnebre por la confianza traicionada, por servicio no valorado, por amor no recompensado. Detrás de ella dejó más que solo un trabajo. Dejó la familia que había nutrido a través de dolor y celebración, la cocina que había sido su lienzo para expresión artística, el propósito diario que había dado significado a sus madrugadas y noches tardías. El señor Vasconcelos la vio irse con la satisfacción de alguien que creía haber resuelto un problema eficientemente, sin darse cuenta de que acababa de perder el corazón y alma de su hogar. Luis comenzó a ladrar órdenes para salvar lo que quedaba de la noche, sin entender que ninguna cantidad de habilidad técnica podría reemplazar lo que acababa de salir por la puerta. Solo Sofía, viendo desde el pasillo donde había presenciado todo el desastre, entendió que algo precioso e irreemplazable acababa de ser destruido por crueldad disfrazada como autoridad, por prejuicio enmascarado como justicia. Quería correr tras María, disculparse por la ceguera de su familia, rogarle que no se fuera, pero a los 16 años poseía conciencia sin poder, entendimiento sin autoridad, amor sin la habilidad de proteger a la persona que le había enseñado cómo se veía el amor en la práctica diaria. La puerta de la cocina se cerró detrás de María con un clic suave que sonó como el final de todo lo bueno y genuino en una casa que había olvidado cómo valorar lo que verdaderamente importaba. En las semanas que siguieron a la partida de María, la casa Vasconcelos comenzó a experimentar un tipo peculiar de hambre. No de comida, sino de alma. La cocina aún zumbaba con equipo caro, aún producía comidas elaboradas diseñadas para impresionar en lugar de nutrir, pero algo esencial había desaparecido de su corazón de acero inoxidable, dejando atrás un espacio estéril que funcionaba sin sentir, que alimentaba cuerpos mientras permitía que los espíritus se adelgazaran con hambre. El chef Luis continuó sus experimentos moleculares con precisión técnica, creando platillos que se fotografiaban hermosamente e impresionaban a invitados con su innovación. Pero el señor Vasconcelos se encontró comiendo mecánicamente, sus comidas sabiendo a química en lugar de cuidado, a técnica en lugar de ternura. La comida satisfacía su hambre física, pero lo dejaba sintiéndose extrañamente insatisfecho, como si estuviera consumiendo nutrición sin nutrimento, calorías sin consuelo. Sofía dejó de comer en el comedor formal, alegando que la tarea demandaba su atención. En realidad, no podía soportar sentarse en la mesa donde las creaciones de Luis eran elogiadas mientras la ausencia de María no se mencionaba, como si 9 años de servicio devoto pudieran borrarse tan fácilmente como limpiar un plato. Sobrevivió con pizza a domicilio y sándwiches hechos en la pequeña cocina cerca de su dormitorio, comidas que al menos no se burlaban de sus recuerdos de comidas preparadas con amor. La casa misma parecía reflejar la ausencia,
Las conversaciones se volvieron más forzadas, la risa más obligada, las cenas familiares más como reuniones de negocios, donde los requisitos nutricionales se cumplían con indiferencia eficiente. La cocina, una vez el corazón cálido que bombeaba vida a través de las venas de la mansión, se convirtió en solo otro cuarto donde ocurrían transacciones, ingredientes transformados en presentaciones, dinero intercambiado por satisfacción temporal que dejaba hambres más profundas sin atender. Miguel llamó desde Nueva York menos frecuentemente, alegando demandas laborales pero realmente encontrando excusas para evitar visitar un hogar que ya no se sentía como hogar. Cuando visitaba, comía las creaciones elaboradas de Luis con apreciación educada, pero siempre se iba temprano, sus recuerdos infantiles de consuelo chocando con la realidad actual de arte culinario de performance. Los tamales que una vez había anhelado ahora eran solo un recuerdo nostálgico, reemplazados por versiones deconstruidas que contenían todos los ingredientes originales, pero nada del amor que había hecho el original irreemplazable. Patricia videollamó desde San Francisco, su startup tecnológica, consumiendo su tiempo y atención, pero ella también sintió la ausencia sin poder nombrarla. Pidió recetas a Luis, esperando recrear platillos impresionantes para su propio entretenimiento, pero sus fórmulas complejas que requerían equipo especializado la dejaron frustrada y desconectada del acto simple de preparar comida para personas que le importaban. La receta de mole que una vez había suplicado a María que le enseñara permaneció sin aprender, el conocimiento perdido con la maestra que había sido desestimada como reemplazable. El señor Vasconcelos se sumergió en el trabajo con intensidad aumentada, sus negocios volviéndose más agresivos, su adquisición de riqueza más compulsiva. Pero el éxito se sentía hueco de maneras que no podía articular. Las cenas de negocios en el penthouse impresionaban a asociados con su teatro culinario, pero cerraron menos tratos que las reuniones celebradas en restaurantes donde la comida llevaba la calidez de hospitalidad genuina. Su hogar, a pesar de sus renovaciones caras y personal profesional, se sentía más como hotel, lujoso pero temporal, impresionante pero no amado. Los ritmos estacionales que María había honrado desaparecieron completamente. No había preparaciones especiales para fiestas. No había comidas de consuelo durante los inviernos brutales del valle. No había comidas de celebración que marcaran hitos familiares con sabores que llevaban memoria y significado. Luis cocinaba según disponibilidad de ingredientes e inspiración estética, pero nunca según el calendario emocional que una vez había hecho de la cocina Vasconcelos un santuario para corazones que necesitaban sanación. El sueño llegaba más difícil al señor Vasconcelos mientras el invierno se profundizaba sobre el Valle de México. Se encontraba vagando por la casa por las noches, inconscientemente atraído a la cocina, donde se paraba entre los electrodomésticos relucientes, sintiéndose profundamente solo a pesar de estar rodeado de lujo. El silencio donde las preparaciones matutinas tempranas de María habían proporcionado ritmo y consuelo, ahora se sentía opresivo, un recordatorio de algo importante que se había perdido a través de su propia certeza cruel. Los sueños trajeron recuerdos no deseados de comidas pasadas, la sopa de pollo que lo había consolado durante la enfermedad de su esposa, los pasteles de cumpleaños que habían hecho que las celebraciones se sintieran sagradas, los sándwiches simples preparados con cuidado que lo habían sostenido a través de reuniones de negocios tardías. Comenzó a darse cuenta de que la cocina de María había sido el hilo que conectaba el presente de su familia con su pasado, que tejía memoria y tradición en experiencia diaria, que transformaba el negocio de comer en el sacramento de compartir vida. Pero el orgullo es una droga poderosa y el señor Vasconcelos había sido adicto a ella durante años. En lugar de confrontar la posibilidad de que había cometido un error terrible, dobló la apuesta justificando su decisión. Se dijo a sí mismo que la cocina de Luis era objetivamente superior, más sofisticada, más apropiada para un hombre de su estatus. Se convenció de que la partida de María había sido inevitable, que superar su cocina simple era una progresión natural de la posición social ascendente de su familia. Sin embargo, las matemáticas de satisfacción se negaron a apoyar sus racionalizaciones. Por toda su complejidad técnica, la comida de Luis lo dejaba sintiéndose vacío.
Por toda su impresividad visual, no llevaba peso emocional. Por toda su innovación, no lo conectaba con nada más allá del momento de consumo. Estaba comiendo más caro que nunca antes, pero sintiéndose menos nutrido de lo que había estado en años. El punto de inflexión llegó en una noche de febrero cuando el viento de la capital aullaba con particular ferocidad y el señor Vasconcelos se sentó en su comedor formal comiendo la última creación de Louis, un estofado de res deconstruido que separaba todos los componentes tradicionales en arreglos artísticos que requerían ensamblaje antes de cada bocado. El platillo era técnicamente perfecto, visualmente impresionante y completamente insatisfactorio, de maneras que trascendían gusto o textura. Mientras comía, se encontró recordando el estofado de res que María solía preparar en noches exactamente como esta, comida simple, honesta, que calentaba y llenaba la casa con aromas que prometían seguridad y consuelo. Su estofado no había requerido ensamblaje, explicación o apreciación intelectual, simplemente había nutrido de la manera que la comida debía nutrir, conectándolo con tradiciones de calidez y cuidado que se extendían por generaciones. Por primera vez desde esa desastrosa noche de noviembre, el señor Vasconcelos se permitió considerar la posibilidad de que había estado equivocado. No solo equivocado en su acusación, aunque eso se estaba volviendo cada vez más claro mientras la cocina continuaba funcionando sin sabotaje, sino fundamentalmente equivocado sobre lo que constituía valor, sobre lo que hacía la comida significativa, sobre lo que su familia había realmente perdido cuando María salió de sus vidas. La revelación fue tan amarga como el viento de invierno afuera y 2 veces más escalofriante. La verdad emergió como la primavera después del brutal invierno capitalino, gradualmente, luego súbitamente, con el poder inexorable de las estaciones cambiando a pesar de los intentos humanos de controlar ritmos naturales. Llegó en forma de Henri Dubois, uno de los sous-chefs de Louis, cuya culpa había estado creciendo más pesada con cada día que pasaba desde la desastrosa fiesta de noviembre. Henry era joven, apenas 25, entrenado en Johnson & Wales, pero aún aprendiendo las realidades duras de la cultura de cocina profesional, donde la culpa fluía cuesta abajo como salsa derramada. Había visto el desastre desarrollarse esa noche. Había visto el mal funcionamiento del equipo que causó que las esferas moleculares de Louis colapsaran en falla poco apetitosa, y había permanecido silencioso cuando su chef eligió culpar a María en lugar de aceptar responsabilidad por una técnica demasiado compleja para la tecnología disponible. Pero el silencio, Henry descubrió, era un peso que crecía más pesado con el tiempo. Cada día que trabajaba en la cocina Vasconcelos, cada vez que veía a Louis aceptar elogios por platillos que tuvieron éxito sin dar crédito a María por sus contribuciones, cada momento que fue testigo de la familia adaptándose a su nueva realidad sin alma, su complicidad en la destrucción de una mujer inocente, carcomía su conciencia como el hambre carcome un estómago vacío. El punto de quiebre llegó en una mañana gris de marzo, cuando Henry estaba preparando verduras para la última innovación de Louis, una tradicional sopa de pollo reconstruida usando técnicas de esferificación que transformarían caldo simple en caviar comestible, pan en espuma, verduras en proteínas texturizadas que desafiarían cada suposición sobre comida de consuelo. Mientras trabajaba, se encontró pensando en su propia abuela en Luisiana, cuyo gumbo nunca había necesitado intervención molecular para sanar corazones y llenar almas. Esa tarde, mientras Louis estaba consultando con proveedores sobre equipo nuevo que costaría más que el ingreso anual de la mayoría de las familias, Henry se acercó a Sofía, que estaba haciendo tarea en el rincón del desayuno que daba al valle, gris e inquieto. Se había puesto más delgada desde noviembre, notó, sus facciones más agudas con el tipo de hambre que la nutrición apropiada no podía atender. «Señorita Vasconcelos», comenzó, su voz cargando el temblor de alguien a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. «Necesito decirle algo sobre lo que pasó esa noche en noviembre, sobre María». Sofía levantó la vista de sus libros de texto, y Henry vio en sus ojos la esperanza desesperada de alguien que había estado esperando exactamente esta conversación, que nunca había creído en la culpa de María,
pero había carecido del poder para probar su inocencia. ¿Qué sobre María?, preguntó, su voz cuidadosamente controlada a pesar de la emoción subyacente en cada palabra. Henry tomó un respiro que pareció absorber coraje del aire de cocina, que aún ocasionalmente llevaba el fantasma de la presencia de María. Ella no saboteó nada. El equipo falló porque Luis lo empujó más allá de sus especificaciones, porque estaba tan enfocado en impresionar a los invitados de su padre que ignoró las limitaciones técnicas. Traté de decirle que el sistema de nitrógeno líquido era inestable, pero no escuchó. Cuando todo salió mal, necesitaba a alguien a quien culpar y María fue. Henry pausó, buscando palabras que pudieran capturar la crueldad casual de lo que había transcurrido. Fue conveniente, terminó Sofía, su voz plana, con el tipo de entendimiento que viene de presenciar injusticia demasiado claramente para negarla. Era impotente, así que hizo un objetivo perfecto. Henry asintió, alivio y vergüenza luchando en su expresión. Debía haber hablado esa noche. Debía haber dicho la verdad en lugar de permitir que una mujer inocente tomara la culpa por nuestro fracaso. Pero tenía miedo de perder mi trabajo, miedo de ser puesto en lista negra en la industria. Elegí mi carrera sobre hacer lo correcto, y lo he lamentado cada día desde entonces. La conversación que siguió fue interrumpida varias veces, mientras Henry luchaba con emociones que no había esperado. Dolor por su propia falla moral, ira por el sistema que hizo tal cobardía parecer racional, esperanza desesperada de que alguna forma de justicia pudiera ser aún posible, incluso meses después de la injusticia original. Sofía escuchó con la intensidad de alguien recibiendo información que podría cambiar todo, sus preguntas agudas y enfocadas, a pesar de las lágrimas que se deslizaron por sus mejillas. Cuando Luis regresó de sus reuniones con proveedores, Henry estaba esperando con carta de renuncia en mano y verdad finalmente lista para ser hablada. La confrontación fue breve pero definitiva. Luis trató de desestimar la confesión como las mentiras celosas de un empleado descontento, pero el conocimiento específico de Henry sobre la falla del equipo hizo la negación imposible. Enfrentado con la elección entre admitir su falla o permitir que su mentira permaneciera, Luis eligió el camino del cobarde, empacó sus cuchillos caros y dejó la cocina Vasconcelos esa misma noche, desapareciendo en el mundo anónimo de la cultura de restaurantes de alta gama, donde las fallas profesionales podían reinventarse como diferencias creativas. Sofía encontró a su padre en su estudio esa noche, rodeado de reportes financieros y prospectos de inversión que súbitamente parecían insignificantes comparados con la contabilidad moral que necesitaba ocurrir. El señor Vasconcelos escuchó la confesión de Henry con el horror creciente de alguien dándose cuenta de que su propia crueldad había sido construida sobre mentiras, que su certeza había sido mal colocada, que sus acciones habían destruido el sustento y dignidad de una mujer inocente basado en nada más sustancial que prejuicio conveniente. El silencio que siguió la recitación de Sofía de la verdad fue más pesado que el silencio de noviembre que había seguido la partida de María. El señor Vasconcelos se sentó detrás de su escritorio de cuero, rodeado de símbolos de su éxito financiero, y sintió la carga de la riqueza por primera vez en su vida. No sus privilegios, sino su responsabilidad, no su poder, sino su potencial para causar daño cuando se manejaba sin sabiduría o compasión. Los cálculos financieros siempre le habían resultado fáciles: ganancia y pérdida, evaluación de riesgo, retorno de inversión. Pero las matemáticas morales de su tratamiento de María resultaron más complejas que cualquier análisis de portafolio. ¿Cómo calculas el valor de 9 años de servicio fiel? ¿Cómo mides el valor del amor expresado a través de la preparación diaria de comida nutritiva? ¿Cómo cuantificas el daño hecho por acusación falsa y crueldad casual? Por primera vez desde la muerte de su esposa, Santiago Vasconcelos III se encontró llorando, no de dolor esta vez, sino de vergüenza que cortó más profundo que cualquier pérdida financiera que había experimentado jamás. Su riqueza, acumulada a través de décadas de inversiones inteligentes y negociación cuidadosa, súbitamente se sintió como un peso que lo había separado de su propia humanidad, que lo había convencido de que la superioridad económica se traducía en autoridad moral.
Esa noche, se quedó despierto calculando no fluctuaciones del mercado o posibilidades de fusión, sino el costo verdadero de su tratamiento de María, no en pesos, que no tenían sentido, sino en dignidad destruida, confianza traicionada y amor rechazado. Sus tenencias de criptomonedas podrían fluctuar salvajemente. Su portafolio de acciones podría subir y bajar con fuerzas del mercado, pero la inversión que había destruido a través de su crueldad, 9 años de servicio fiel de una mujer que no había pedido nada más que respeto básico, esa era una pérdida que no podía recuperarse a través de maniobras financieras. La magnitud de su error se asentó sobre él como niebla del Valle de México, oscureciendo los puntos de referencia familiares de su existencia justificada y dejándolo perdido en un paisaje moral donde sus herramientas de navegación usuales, dinero, estatus, posición social, resultaron inútiles. Por primera vez en años, tal vez décadas, Santiago Vasconcelos se encontró verdaderamente hambriento, no de comida, sino del tipo de nutrimiento que solo viene de relación correcta, de justicia servida, de amor reconocido y honrado. Pero querer hacer enmiendas y saber cómo hacerlas son problemas completamente diferentes. Y encontrar a María, el señor Vasconcelos estaba a punto de descubrir, resultaría más fácil que encontrar las palabras para pedir perdón de alguien cuya confianza había destruido tan completa y descuidadamente. La búsqueda de María comenzó con el tipo de enfoque sistemático que Santiago Vasconcelos aplicaba a todas sus empresas comerciales, pero rápidamente reveló los límites de la riqueza cuando se enfrentaba con la geografía compleja de la pobreza urbana y la resistencia de inmigrantes. Investigadores privados, contratados con el gasto casual que caracterizaba su enfoque a los problemas, regresaron con fragmentos de información que pintaron un retrato de una mujer que había sido absorbida de vuelta en la vasta red de trabajadores invisibles de la Ciudad de México, su vida reasumiendo patrones que habían existido mucho antes de que entrara a la órbita Vasconcelos. Estaba siendo voluntaria en el Centro Comunitario San Agustín en La Doctores, enseñando clases de cocina a madres solteras que luchaban por alimentar a sus familias con presupuestos de despensas. Estaba trabajando tiempo parcial en Los Compadres, un restaurante familiar en Doctor Márquez, donde su reputación por sabores auténticos había atraído un seguimiento leal de clientes que apreciaban comida preparada con cuidado en lugar de innovación molecular. Estaba viviendo de nuevo en el pequeño departamento en La Doctores donde había criado a sus hijos, donde los vecinos conocían su historia y ofrecían tanto refugio como apoyo sin las dinámicas complicadas de relaciones empleador-empleado. Pero encontrar a María y acercarse a ella resultaron ser desafíos completamente separados. El primero requería solo dinero y persistencia. El segundo requería algo que Santiago Vasconcelos había pasado décadas evitando: vulnerabilidad genuina, remordimiento auténtico y la disposición de enfrentar a alguien que había agraviado sin el buffer protector de riqueza y posición social. Fue Sofía quien finalmente hizo el contacto posible, usando la combinación de determinación y encanto de una de 16 años para aparecer en San Agustín una mañana de sábado, cuando María estaba enseñando a una docena de mujeres cómo estirar presupuestos de compras a través de platillos tradicionales que transformaban ingredientes baratos en comidas nutritivas. Sofía se sentó silenciosamente en la parte de atrás de la pequeña cocina del centro comunitario, viendo a María demostrar el proceso paciente de hacer pozole desde cero, sus manos moviéndose con la misma gracia que habían mostrado en el penthouse Vasconcelos, pero ahora sirviendo mujeres que entendían el valor de cada técnica, cada atajo, cada método para hacer que la comida se extendiera más, mientras mantenía dignidad y sabor. Después de que la clase terminó y las mujeres se dispersaron con contenedores de pozole sobrante y recetas impresas modificadas para sus presupuestos específicos y tamaños de familia, María se volvió hacia Sofía con una expresión que mezclaba cautela con el afecto residual que viene de años de confidencias compartidas en cocina. «Mija», dijo suavemente, «no deberías estar aquí. Tu padre no aprobaría». «Mi padre me envió», respondió Sofía, lo cual era técnicamente verdad, aunque incompleto. «Quiere verte».
Sabe la verdad sobre lo que pasó esa noche. Sabe que eras inocente. El rostro de María se cerró como una puerta siendo cerrada contra viento de invierno. El conocimiento de su inocencia, después de meses de cargar la carga de acusación falsa, era gratificante pero insuficiente. Saber y creer son cosas diferentes, Sofía. Tu padre creyó que yo era capaz de sabotaje porque quería creerlo. Cuando fue conveniente culpar a alguien sin poder, eligió crueldad sobre justicia. ¿Por qué debería confiar en él ahora? La pregunta colgó en el aire de la cocina del centro comunitario, que olía a la cocina simple y honesta que siempre había sido el don de María. No se requerían innovaciones moleculares, no era necesario equipo caro, solo la alquimia antigua de transformar ingredientes básicos en nutrimiento a través de paciencia y cuidado. Sofía luchó por encontrar palabras que pudieran tender un puente sobre la brecha entre el remordimiento recién encontrado de su padre y la cautela completamente justificada de María. Porque está miserable, finalmente dijo Sofía, eligiendo honestidad sobre diplomacia. Porque la casa se siente muerta sin ti. Porque finalmente entiende lo que perdimos cuando te fuiste. Porque quiere arreglarlo, aunque no sepa cómo. María estudió el rostro de Sofía, leyendo en sus facciones los meses de dolor e ira que habían seguido al desastre de noviembre. ¿Y tú qué quieres, mija? ¿Qué esperas que pase si acepto ver a tu padre? Quiero nuestra familia de vuelta, admitió Sofía, lágrimas amenazando pero mantenidas en control por fuerza de voluntad. Quiero que la cocina se sienta viva de nuevo. Quiero que él recuerde cómo valorar a las personas que nos aman en lugar de solo personas que pueden hacerle dinero. Quiero que recibas la disculpa que mereces y el respeto que siempre has ganado. La simplicidad del deseo de Sofía golpeó a María como reconocimiento de su propio yo más joven, cuando las soluciones parecían posibles a través de sinceridad y amor expresado a través de acción. Pero la experiencia le había enseñado que el daño, una vez hecho, no siempre podía deshacerse a través de buenas intenciones. La confianza, una vez rota, requería más que pesar para reparar. «Dile a tu padre», dijo María finalmente, «que si quiere verme puede venir aquí, a esta cocina donde enseño a mujeres que entienden el valor de lo que hago, no a algún restaurante lujoso donde él controla el ambiente, no a su casa donde él tiene todo el poder. Aquí donde el campo de juego es nivelado y la conversación puede ser honesta». Sofía asintió, entendiendo intuitivamente que los términos de María no eran sobre venganza o castigo, sino sobre dignidad, la necesidad de encontrarse como iguales, en lugar de como empleador y empleado, como seres humanos en lugar de como roles en una relación económica que había resultado tan fácilmente corrompida por suposiciones sobre poder y valor. El mensaje entregado a Santiago Vasconcelos esa noche lo golpeó con fuerza inesperada. Su primer instinto fue negociar los términos, sugerir una ubicación neutral que se sintiera menos como súplica y más como reunión de negocios. Pero el recuento de Sofía de la dignidad silenciosa de María, su disposición a reunirse para nada, a pesar de tener toda razón para negarse, gradualmente penetró su instinto de hombre de negocios para controlar negociaciones. Esto no era una fusión para ser orquestada o una adquisición para ser manejada. Esto era un ajuste de cuentas con su propia capacidad de crueldad, una oportunidad de enfrentar el costo humano de sus suposiciones sobre poder y privilegio. La elección de ubicación de María no era castigo, era una oportunidad para que él la viera en su elemento, para entender lo que hacía cuando no estaba sirviendo a su familia, para apreciar el alcance completo de los dones que había desestimado como cualquiera puede cocinar. 3 días después, Santiago Vasconcelos estaba parado afuera del centro comunitario San Agustín una noche de jueves, su traje caro y carro de lujo marcándolo como claramente forastero al vecindario, como si hubiera usado un letrero anunciando su patrimonio neto. El edificio era humilde, comparado con las instituciones que usualmente albergaban sus reuniones, espacios comunitarios donde el éxito se medía en familias alimentadas en lugar de pesos ganados, donde la influencia significaba la habilidad de enseñar habilidades en lugar del poder de controlar mercados. Adentro, encontró a María exactamente donde Sofía había dicho que estaría, enseñando una clase nocturna a mujeres que trabajaban múltiples empleos
y aún luchaban por alimentar a sus familias comidas nutritivas con presupuestos imposibles. La vio desde la entrada, mientras demostraba cómo hacer una semana de almuerzos de ingredientes que costaban menos de lo que él típicamente gastaba en una sola copa de vino, sus manos moviéndose con eficiencia practicada, mientras su voz llevaba paciencia y estímulo en lugar de juicio o condescendencia. Cuando la clase terminó y las mujeres recogieron sus contenedores y tarjetas de recetas, charlando en español sobre modificaciones para niños quisquillosos y estrategias para estirar ingredientes aún más, María finalmente se acercó al hombre que una vez había tenido tal poder sobre su vida diaria. Pero aquí, en su elemento, sirviendo personas que valoraban su conocimiento, parecía más alta de alguna manera, más sustancial, como si su desestimación de ella hubiera sido revelada como una falla de su percepción en lugar de un reflejo de su valor. «Señor Vasconcelos», dijo simplemente, limpiándose las manos en una toalla que había visto miles de tales momentos. Sofía dijo que querías hablar. Las palabras que había practicado en el camino, disculpas cuidadosamente construidas, reconocimientos de error parecidos a negocios, ofertas de compensación que demostrarían su sinceridad a través de generosidad financiera, todo parecía inadecuado frente a una mujer cuya dignidad había sobrevivido su asalto y cuyo propósito había trascendido su habilidad de destruirlo. Parado en una cocina comunitaria que olía a comunidad y cuidado, Santiago Vasconcelos se encontró tan sin palabras como había sido cruel 4 meses antes, pero el silencio, esta vez, era el comienzo del entendimiento en lugar del final de él. La reunión comenzó no con palabras, sino con el acto más simple y fundamental que una vez los había conectado: compartir comida preparada con intención y ofrecida sin expectativa. María gesticuló hacia una pequeña mesa en la cocina del centro comunitario donde había puesto platos de pozole que había hecho durante la clase nocturna, acompañado de tortillas frescas y el tipo de salsa simple que transformaba ingredientes básicos en alegría a través de equilibrio perfecto de sabores. «Come», dijo, la palabra cargando ecos de innumerables comidas que había preparado para la familia Vasconcelos, pero también algo nuevo, una invitación ofrecida como iguales en lugar de un servicio proporcionado por empleado a empleador. Hablaremos después. Santiago Vasconcelos se encontró sentado en una mesa plegable que costaba menos que su presupuesto mensual de vino, comiendo de platos de cerámica que habrían sido desestimados como inadecuados en su comedor del penthouse, pero descubriendo sabores que llevaban más complejidad y satisfacción que cualquiera de las creaciones moleculares de Luis. El pozole era todo lo que su paladar sofisticado había estado perdiendo: comida honesta, calentadora, sustancial que nutría tanto cuerpo como espíritu con cada cucharada. Mientras comía, María se ocupó limpiando la cocina, sus movimientos llevando el ritmo familiar que había observado durante años pero nunca verdaderamente apreciado. La eficiencia no era solo profesional, era artística. La manera en que transformaba caos de vuelta en orden, la manera en que dejaba cada superficie mejor de lo que la había encontrado, la manera en que honraba las herramientas y el espacio que le permitían crear nutrimiento para otros. «Esto es lo que hago ahora», dijo sin preámbulos mientras terminaba de limpiar mostradores. «Les enseño a mujeres cómo alimentar a sus familias con dignidad cuando el dinero es escaso. Les muestro que la buena comida no requiere ingredientes caros, solo conocimiento y cuidado, y respeto por las personas que estás alimentando». El contraste implícito con sus suposiciones colgaba sin hablar pero claro. Había elegido usar sus dones al servicio de personas que los valoraban, que entendían que la habilidad de transformar ingredientes simples en sustento era una forma de arte digna de respeto en lugar de desestimación casual. «Hago sopa para el refugio de personas sin hogar 2 veces por semana», continuó, su tono factual en lugar de acusatorio. «Trabajo en Los Compadres, enseñando a los cocineros más jóvenes técnicas tradicionales que sus abuelas conocían pero que han olvidado. Soy voluntaria en el Centro de la Tercera Edad, asegurándome de que las personas mayores tengan comida que les recuerde que aún son valorados, aún vistos». Hizo una pausa, encontrando sus ojos directamente por primera vez esa noche. «Hago el mismo trabajo que siempre hice, señor Vasconcelos.
Alimento a personas que tienen hambre. La diferencia es que ahora dicen gracias. La declaración simple llevó más peso que cualquier acusación formal podría haber manejado. No era ira en su voz, sino un tipo de sabiduría cansada. El entendimiento de alguien que había aprendido a encontrar su valor en su propio trabajo en lugar de en el reconocimiento de otras personas de él. Santiago Vasconcelos puso su cuchara y miró a esta mujer que había juzgado tan catastróficamente mal. En su cocina del penthouse, rodeada de electrodomésticos caros e ingredientes elaborados, había parecido ayuda contratada, sus contribuciones invisibles contra el fondo de su riqueza y estatus. Pero aquí, en este espacio humilde, podía ver lo que había estado ciego por 9 años. María era una artista, una maestra, una sanadora que usaba comida como su medio para crear conexión y consuelo en un mundo que a menudo proporcionaba ninguno. Estaba equivocado, dijo finalmente, las palabras emergiendo con dificultad, no porque no las creyera, sino porque eran tan inadecuadas para la magnitud de su error. No solo sobre esa noche, aunque estaba completamente equivocado sobre eso, estaba equivocado sobre ti, sobre el valor de lo que hacías, pausó, luchando por encontrar palabras para el reconocimiento que estaba remodelando su entendimiento de su propia vida. Estaba equivocado sobre lo que hace la comida significativa. María estudió su rostro, leyendo sinceridad, pero también los límites del entendimiento que la riqueza y el privilegio habían impuesto en su habilidad de verdaderamente entender lo que había perdido. No estabas equivocado sobre todo, dijo silenciosamente. Tenías razón de que a veces llevabas sobras a casa, pero no porque estuvieras robando, porque el desperdicio es un pecado, señor Vasconcelos. Cuando la comida se prepara con amor y hay más de lo necesario, está destinada a ser compartida. Mis hijos comieron tus sobras, sí, y estuvieron agradecidos por cada bocado, porque entendieron lo que tú nunca aprendiste. La comida preparada con cuidado lleva amor, no importa dónde termine. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Él había acusado de robo cuando había estado realizando un acto de mayordomía. Había visto avaricia donde había habido la sabiduría práctica de alguien que entendía que la abundancia sin usar era abundancia desperdiciada. Sus hijos habían comido literalmente el amor que ella vertía en cada comida. Habían sido nutridos no solo por nutrición, sino por cuidado que se extendía más allá de las paredes de su casa. «Quiero arreglar esto», dijo alcanzando el lenguaje de negociación de negocios, porque era el único vocabulario que conocía para reparar daño. Cualquier compensación que necesites, cualquier referencia que pueda ayudar, cualquier... Señor Vasconcelos, la voz de María era gentil pero firme, cortando a través de sus intentos de resolver con dinero un problema que trascendía ecuación financiera. No puedes comprar perdón, no puedes comprar redención, no puedes invertir en arreglar esto y esperar retornos garantizados. El silencio que siguió fue pesado con el peso de un hombre rico, descubriendo que su herramienta más poderosa era inútil para atender su necesidad más profunda. Santiago Vasconcelos había construido su fortuna sobre el principio de que todo tenía un precio, que cualquier problema podía resolverse a través de aplicación apropiada de recursos financieros. Pero sentado en una cocina comunitaria que operaba en tiempo donado y labor voluntaria, enfrentó la posibilidad revolucionaria de que algunas cosas, dignidad, respeto, conexión humana genuina, existían fuera del sistema económico que había dominado. «¿Entonces qué?», preguntó, su voz llevando el desconcierto de alguien cuyos sistemas de navegación le habían fallado completamente. «¿Qué puedo hacer?». María lo miró con algo que no era exactamente lástima, pero no era perdón tampoco. Tal vez era simplemente reconocimiento de alguien comenzando a entender el alcance vasto de lo que no sabía. «Aprende», dijo simplemente. «Aprende a ver a las personas que te sirven como seres humanos, con historias y dones y dignidad que no dependen de tu reconocimiento. Aprende a valorar trabajo que nutre corazones tanto como trabajo que acumula riqueza. Aprende que decir gracias no cuesta nada, pero significa todo». Se paró y comenzó a recoger los platos, preparándose para lavarlos como había lavado miles de platos en su cocina. Pero esta vez, el acto se sintió diferente. No servidumbre, sino finalización, el fin natural al ciclo de preparación y nutrimiento,
y limpieza que daba estructura al arte ancestral de alimentar a otros. Hay una posición abriéndose en Los Compadres, dijo sin mirarlo. Gerente de cocina. Necesitan alguien que entienda técnicas tradicionales, que pueda enseñar a cocineros más jóvenes, que pueda ayudar a planear menús que honren las tradiciones alimentarias que nuestras familias trajeron de México. El pago no es nada comparado con lo que le pagaste a Luis, pero el trabajo importa. Las personas que alimentas conocen tu nombre, te agradecen por tu servicio, entienden que lo que haces es arte, no solo labor. La oferta colgó en el aire como una invitación a un universo alterno, donde sus habilidades podrían servir propósitos más allá del autoenriquecimiento, donde su posición podría ganarse a través de contribución en lugar de herencia. Santiago Vasconcelos se dio cuenta de que no estaba solo describiendo una oportunidad de trabajo, le estaba ofreciendo una oportunidad de descubrir cómo se podría sentir su propio trabajo si nutriera algo además de su cuenta bancaria. ¿Considerarías? Comenzó, luego se detuvo, inseguro de cómo pedirle a alguien que había agraviado tan profundamente que considerara trabajar con él de nuevo en cualquier capacidad. ¿Consideraría qué?, preguntó María, sus manos nunca pausando en su trabajo, pero su atención claramente enfocada en su pregunta vacilante. ¿Considerarías regresar? Las palabras emergieron silenciosamente, llevando esperanza y humildad en medida igual. No para trabajar para nosotros, sino con nosotros. Como socia no empleada, para ayudar a crear algo diferente de lo que teníamos antes. María secó el último plato con atención cuidadosa, considerando no solo su oferta, sino el hombre que la estaba haciendo. Alguien que se había revelado capaz de crueldad casual, pero que parecía tal vez capaz aún de cambio genuino. «Pregúntame de nuevo en un año», dijo finalmente, «después de que hayas aprendido algunas de las lecciones que mencioné, después de que hayas descubierto si puedes valorar a personas que no vienen con estrellas Michelin y títulos de instituto culinario, después de que hayas descifrado la diferencia entre ser servido y ser servido con amor». Colgó la toalla con la precisión de alguien que honraba cada herramienta, no importa cuán humilde. Luego se volvió para enfrentarlo directamente. «Pero te haré un trato, señor Vasconcelos. Ven aquí una vez por semana. No para disculparte, no para negociar, solo para aprender. Ayuda a servir comidas a personas que no siempre pueden pagarlas. Escucha sus historias. Entiende lo que significa estar agradecido por comida preparada con cuidado. Tal vez, si haces eso lo suficientemente largo, ambos descubriremos si la redención es posible». Santiago Vasconcelos asintió, entendiendo que le estaban ofreciendo algo mucho más valioso que perdón. Le estaban ofreciendo la oportunidad de convertirse en alguien digno de él. Parándose para irse, pausó en la puerta del centro comunitario, mirando hacia atrás a María, que ya había regresado a su trabajo, preparándose para las clases del día siguiente, con la misma dedicación silenciosa que había traído a cada tarea que él le había asignado. «María», dijo, su voz llevando una pregunta que no estaba seguro de saber cómo preguntar. «¿En 9 años, alguna vez realmente dije gracias?» Ella levantó la vista de sus preparaciones, su rostro sosteniendo recuerdos de innumerables comidas preparadas, innumerables horas pasadas, asegurando que su familia fuera nutrida, innumerables pequeñas bondades ofrecidas sin expectativa de reconocimiento. «No, señor Vasconcelos», dijo simplemente, «nunca lo hiciste». La verdad se asentó entre ellos como un cómputo final, un reconocimiento de deuda que no podía pagarse en dinero, pero podría posiblemente ser atendida a través del trabajo lento y paciente de aprender a verse mutuamente como completamente humanos. Era Santiago Vasconcelos, se dio cuenta mientras salía a la noche capitalina, el comienzo del trabajo más difícil e importante de su vida. No acumular riqueza, sino aprender cómo merecer el amor que siempre había sido ofrecido libremente por personas que había estado demasiado ciego para ver. 6 meses después, mientras el verano de la Ciudad de México pintaba el valle en tonos de azul que ninguna cantidad de dinero podía comprar, la cocina del penthouse Vasconcelos zumbaba con un tipo diferente de energía de la que había conocido en años. El equipo molecular caro se había ido, donado a una escuela culinaria donde los estudiantes podían aprender a transformar las técnicas complejas de Luis
en arte que nutriera tanto cuerpo como alma. En su lugar estaban herramientas más simples, sartenes de hierro fundido bien sazonados, tablas de cortar de madera gastadas suaves por innumerables comidas, el molcajete que María había traído de la cocina de su abuela en México, su superficie de piedra volcánica perfecta para moler especias en polvo aromático que llevaba generaciones de sabiduría de sabor. La transformación no había sucedido de la noche a la mañana, ni había sido comprada con la eficiencia rápida que caracterizaba los tratos de negocios de Santiago Vasconcelos. En su lugar, había crecido lentamente, orgánicamente, como las relaciones que ahora llenaban el espacio con risa y conversación, y el tipo de caos cómodo que viene cuando cocinar se convierte en colaboración en lugar de performance. María había regresado no como empleada, sino como socia, su conocimiento y los recursos de Santiago combinándose para crear algo que ninguno podría haber logrado solo. Habían establecido el Instituto Culinario Vasconcelos Vázquez, una organización sin fines de lucro que enseñaba habilidades de cocina a trabajadores desempleados, madres solteras, inmigrantes recientes y cualquier otra persona que necesitara tanto habilidades prácticas como la dignidad de trabajo que importaba. La cocina del penthouse servía como espacio de enseñanza y campo de prueba para recetas que honraban técnicas tradicionales mientras atendían necesidades nutricionales contemporáneas y restricciones de presupuesto. Las clases semanales reunían personas que nunca se habrían conocido en el paisaje social estratificado de la Ciudad de México, gerentes de fondos de cobertura aprendiendo a hacer tamales junto a trabajadores de la construcción, empresarios tecnológicos descubriendo la paciencia requerida para mole desarrollado apropiadamente mientras trabajaban junto a empleadas domésticas cuyo conocimiento de sabor trascendía cualquier currículo de escuela culinaria. María enseñaba con la misma gracia que siempre había traído a su trabajo, pero ahora sus estudiantes incluían a Santiago Vasconcelos, que llegaba cada martes por la noche, listo para aprender lecciones que su MBA de Harvard nunca había cubierto. Resultó ser un estudiante sorprendentemente dispuesto una vez que sus suposiciones sobre la jerarquía del conocimiento fueron desmanteladas. Sus manos, más acostumbradas a firmar contratos por millones que amasar masa para tortillas, desarrollaron gradualmente los callos y fuerza gentil que venían de trabajar con comida que demandaba paciencia en lugar de velocidad, intuición en lugar de cálculo. Aprendió que el mejor pozole no podía apurarse, que el pan perfecto requería entender tiempo que no tenía nada que ver con horarios de mercado, que alimentar bien a otros era una forma de riqueza que se multiplicaba a través de compartir en lugar de disminuir. Sofía se había convertido en la instructora más joven del instituto, enseñando clases de cocina para niños, donde niños de 8 años aprendían que la comida podía ser tanto divertida como significativa, que cocinar era un superpoder que les permitía cuidar de sí mismos y otros, que las cocinas eran laboratorios para creatividad tanto como espacios para trabajo necesario. Su relación con María había profundizado más allá de la dinámica estudiante-maestra en algo que se acercaba a la conexión madre-hija que se había perdido cuando su propia madre murió años antes. Los cambios se extendieron más allá de la cocina a cada rincón de las relaciones de la familia Vasconcelos. Miguel visitaba más frecuentemente desde Nueva York, trayendo a sus propios hijos para clases donde la receta de tamales de su abuela se transmitía a través de manos que tendían puentes entre generaciones y culturas. Había comenzado a incorporar lecciones sobre responsabilidad social en su estrategia de inversión, usando sus conexiones de Wall Street para dirigir capital hacia negocios que crearan valor para comunidades, en lugar de simplemente extraer ganancia de ellas. Patricia había reubicado su startup de San Francisco a la Ciudad de México, atraída por la oportunidad de participar en la misión del instituto y por el deseo de estar más cerca de una familia que había redescubierto cómo nutrirse mutuamente. Su experiencia en tecnología resultó invaluable en desarrollar recursos en línea que hicieron accesible el conocimiento de cocina tradicional para personas que no podían asistir a clases en persona, creando puentes digitales entre la sabiduría de abuelas y necesidades familiares contemporáneas. Pero la transformación más profunda
fue en el mismo Santiago Vasconcelos, quien descubrió que las habilidades que lo hicieron exitoso en negocios, atención al detalle, pensamiento sistemático, persistencia frente a obstáculos, podían aplicarse hacia propósitos que crearan valor más allá de acumulación financiera. Su riqueza permanecía vasta, pero había comenzado a fluir hacia proyectos que multiplicaban abundancia en lugar de concentrarla. Becas para estudiantes culinarios que no podían pagar programas tradicionales, subvenciones para jardines comunitarios en desiertos alimentarios, inversiones en restaurantes locales que servían como lugares de reunión comunitaria en lugar de solo centros de ganancia. Las fiestas de cena, que una vez habían exhibido gastronomía molecular diseñada para impresionar asociados de negocios, fueron reemplazadas por comidas comunitarias que reunían personas de a través del espectro económico de la Ciudad de México. El comedor formal con su cristal y plata intimidantes se abrió semanalmente para cenas compartidas, donde individuos sin hogar comían junto a millonarios, donde la conversación fluía en múltiples idiomas, donde el éxito se medía por satisfacción y risa en lugar de cierre de tratos y expansión de red. María había aceptado una posición de enseñanza en el instituto que utilizó sus dones completamente mientras proporcionaba el respeto y reconocimiento que había sido negado durante tantos años. Su salario, aunque modesto comparado con lo que Luis había comandado, vino con beneficios que no podían cuantificarse financieramente. La gratitud de estudiantes que descubrieron confianza a través de dominar técnicas tradicionales, la satisfacción de preservar conocimiento cultural que de otra manera podría perderse, la alegría de trabajar junto a personas que valoraban sus contribuciones en lugar de tomarlas por garantizadas, la posición en los compadres que había mencionado durante su primera conversación de reconciliación había evolucionado a un papel de consultora donde ayudaba a restaurantes familiares a través de la Ciudad de México desarrollar menús que honraran sus tradiciones culturales mientras cumplían requisitos contemporáneos de salud y presupuesto. Su reputación en la comunidad alimentaria de la ciudad había crecido orgánicamente, construida no en atención de medios o endosos de celebridades, sino en las recomendaciones de boca en boca de familias cuyas vidas habían sido mejoradas por su enseñanza y guía. En una noche de jueves a finales de agosto, mientras la humedad capitalina llevaba los aromas mezclados de comida a la parrilla de barbacoas del vecindario y la promesa del acercamiento del otoño, María estaba en la cocina del penthouse preparándose para otra cena comunitaria. El espacio zumbaba con la energía familiar de cocina colaborativa, Santiago monitoreando cuidadosamente una olla de frijoles que requerían el tipo de atención paciente que ninguna cantidad de riqueza podía apurar, Sofía enseñando a dos adolescentes cómo sazonar apropiadamente y enrollar empanadas, Patricia desarrollando una app que ayudaría a familias a calcular contenido nutricional de recetas tradicionales modificadas para necesidades dietarias contemporáneas. La escena representaba todo lo que había sido imposible un año antes, cuando el equipo molecular dominaba el espacio y las relaciones se definían por roles económicos en lugar de respeto mutuo. Ahora, la cocina zumbaba con propósito que trascendía la preparación simple de comida, convirtiéndose en laboratorio para construcción de comunidad, aula para lecciones de vida, santuario donde culturas diferentes y antecedentes económicos podían encontrarse en el lenguaje común de nutrimiento y cuidado. Santiago levantó la vista de sus frijoles para encontrar a María observándolo, con una expresión que mezclaba diversión por su fascinación continua con tiempo que no podía apurarse, y algo más profundo, tal vez no perdón, que permanecía un trabajo en progreso, pero reconocimiento de que el cambio era posible cuando se abordaba con humildad genuina y compromiso sostenido al aprendizaje. ¿Cómo se ven?, preguntó gesticulando hacia los frijoles que habían estado hirviendo a fuego lento durante horas, desarrollando el tipo de sabor complejo que emergía solo a través de paciencia y atención apropiada. «Casi listos», respondió María, probando el caldo con el paladar crítico que la había guiado a través de décadas de cocina. «Tal vez 15 minutos más. Estás aprendiendo a escuchar a la comida en lugar de tratar de controlarla». La observación llevó peso más allá de instrucción culinaria, reconociendo crecimiento que se extendía mucho más allá de técnica
en enfoques fundamentales a relación y responsabilidad. Santiago había descubierto que las habilidades que lo hicieron rico, la habilidad de identificar valor, invertir recursos estratégicamente, persistir a través de obstáculos, podían aplicarse hacia propósitos que crearan riqueza que no podía medirse en pesos, pero era infinitamente más satisfactoria. Mientras trabajaban juntos, preparándose para una noche que reuniría personas de a través del espectro económico de la Ciudad de México, unidas por nada más complejo que la necesidad humana compartida de nutrimiento y comunidad, María reflexionó sobre el viaje extraño que los había traído de esa noche de noviembre, de acusación cruel a esta noche de agosto de creación colaborativa. El sendero no había sido ni recto ni simple, requiriendo que ambos confrontaran suposiciones sobre valor y valor que corrían más profundo que cualquier interacción individual. Pero tal vez la lección más importante, pensó María mientras veía a Santiago revolver frijoles con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a valorar proceso tanto como resultados, era que la redención, como la buena cocina, no podía apurarse o comprarse, tenía que ganarse a través de práctica diaria consistente, a través de la aplicación paciente de mejores principios, a través de la disposición de servir a otros sin expectativa de reconocimiento o recompensa. La cena comunitaria esa noche atrajo casi 50 personas de vecindarios a través de la Ciudad de México, sus diferencias en ingresos y antecedentes disueltas en la experiencia compartida de comida preparada con cuidado por manos que representaban múltiples generaciones y culturas trabajando juntas. Mientras los platos circularon y las conversaciones fluyeron en español y el lenguaje universal de apreciación por nutrimiento ofrecido con amor, María entendió que habían creado algo mucho más valioso que cualquier innovación molecular. Habían creado comunidad auténtica, sostenida por la sabiduría ancestral de que alimentar bien a otros era tanto la expresión más simple como más profunda del cuidado humano. ¿Y tú, has cocinado alguna vez para alguien que nunca dijo gracias? ¿Has vertido alguna vez tu corazón en preparar comida para personas que veían tu trabajo como invisible, tus contribuciones como esperadas, tu cuidado como algo para ser consumido sin reconocimiento? Cuéntame en los comentarios sobre la cocina donde has trabajado sin reconocimiento, las comidas que has preparado sin gratitud, el amor que has ofrecido a través de comida que otros dieron por sentado. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te reconociste en el servicio paciente de María o sentiste ira por la crueldad casual que la riqueza a menudo permite, deja un like y suscríbete para que este mensaje alcance a otra mujer que cocina con su alma, que alimenta a otros antes de alimentarse a sí misma, que entiende que el ingrediente más importante en cualquier comida es el amor que guía las manos que la preparan. Las cocinas del mundo están llenas de mujeres como María, cuyas contribuciones pasan desapercibidas, cuyo arte se desestima como mera labor, cuyos dones se valoran menos que el equipo que usan para expresarlos, pero su trabajo crea los cimientos de la civilización humana, el milagro diario de transformar ingredientes crudos en sustento, de canalizar amor en la necesidad humana más básica, de construir comunidad, una comida compartida a la vez. Para más historias emotivas que honran a los héroes invisibles que sostienen nuestras vidas diarias, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Estas son las historias de personas cuyo trabajo importa más que su reconocimiento, cuyas contribuciones trascienden su compensación, cuyo amor alimenta el mundo una comida a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través del paisaje del hogar y el corazón, servicio y reconocimiento, crueldad y redención. Recuerda que cada comida preparada con cuidado es un acto de amor. Cada gracias ofrecido a quienes sirven es un reconocimiento de su humanidad, y cada cocina llena de risa y cooperación es una pequeña rebelión contra un mundo demasiado a menudo dividido por jerarquías artificiales de valor. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando el territorio emocional rico, donde la dignidad humana se encuentra con el trabajo diario, donde el amor encuentra expresión a través del servicio y donde los actos más pequeños de reconocimiento pueden transformar tanto al dador como al receptor de maneras que el dinero no puede medir,
pero los corazones nunca olvidarán.